Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Voces magistrales, más allá del aula. Un diálogo con docentes esapistas. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Voces Magistrales más allá del aula. Hoy con un profesor que se quiere mucho en esta institución, el profesor Fernán José Fortich Pacheco. Profe, bienvenido a este espacio. ¿Cómo ha estado? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Siempre agradecido por la invitación a este espacio, a dialogar con ustedes sobre las temáticas que nos invocan a nivel de académicos y a nivel de responsabilidad institucional. Así es. Y buen día y gracias. Y a nivel de la vida, profe, porque lo más este importante, espacio es para conocer qué hacen nuestros docentes, a qué se dedican, cómo llegaron a esta profesión tan bonita, pero también tan complicada y a veces difícil. Así es, sí. Bueno, profe, usted nació en Barranquilla, lo criaron en Cartagena y lleva toda la vida viviendo en Bogotá. ¿Cómo es eso del Costecachaco? Sí, es una línea de vida. Sí, nací en Barranquilla. Y de muy niño pues nos trasladamos por los temas de trabajo de mis padres, y de mi padre, de mi madre, entonces que eran funcionarios del Ministerio de Salud a nivel nacional. Su papá era médico, ¿no? Mi padre era médico y mi madre aún viva enfermera. Entonces, hay una tradición de la familia en el campo de la salud también, así como en el campo de las ciencias sociales, como en mi caso, que nos desempeñamos más en la ciencia social. Su formación ha sido economista, especialista en economía, magíster en economía, en ciencia política, doctor en economía aplicada. Pero yo quiero que hablemos de Fernán Fortich cuando era pequeño y estaba en Magangué. ¿Cómo descubre que le gustaba la economía y que estos temas iban a ser su vida? Sí, eso se va dando, por supuesto que uno de niño quizás en su provincia, en su región, nosotros, si bien nacimos en la capital de algún departamento, en lo personal me considero mucho más rural, mucho más provinciano, dado que mis estudios, si bien algunos de primaria en los primeros años fueron en Cartagena, otros fueron en Cereté, Córdoba, que es la tierra de mi madre, ¿sí? Y por motivos familiares y por esas cosas de la vida, de niño, siendo el primer nieto de mis abuelos maternos, pues casi que me adoptaron en esos primeros años, porque mis padres los movían mucho de ciudad, de territorio. Entonces yo termino primaria en la Escuela Urbana de Varones 3001 de Cereté, Córdoba, así se llamaba, o sea, una institución pública, y orgulloso de ser egresado de la educación pública desde la primaria. ¿Y era juicioso, estudiaba, o como los niños que nos hemos criado en pueblo, sale uno, hace vida social, callejea? ¿Cómo era esa infancia? Sí, así tal cual como lo dices. Tanto mi infancia fue de barrios, fue de calles, tanto en el barrio La María en Cartagena y el barrio La Esperanza, donde estudié mis 2 primeros años de primaria, en la escuela José Celestino Mutis,
la escuela del profesor Miranda, la familia Miranda, y luego me envían a CRT. Allá termino primaria, como les contaba. Y es inicio, mi padre lo trasladan a Magangué Bolívar, siendo jefe del área de neumología y de vías respiratorias, que era una de sus especialidades en el campo de su medicina, y después logra ser director del hospital allí en Magangué, donde yo estudio todo mi bachillerato, casi todo mi bachillerato, hasta quinto bachillerato, que en el Liceo Joaquín F. Vélez de Magangué, el liceo público también, que pertenecía a la Secretaría de Educación del departamento de Bolívar. No era nacional como otros liceos en esa época, era departamental. Y por unos temas de activismo estudiantil, de movimiento estudiantil, nos expulsan a más de 100 estudiantes en una huelga larga, prolongada. Me han perseguido las huelgas sí. a lo largo de mi vida académica. Y bueno, esa fue de las primeras y le debo mucho a Magangué desde mi formación académica, por supuesto, hasta mi formación política, digámoslo así, en términos de ese activismo. Ajá. Y usted se va luego para Cartagena y ahí estudia en la universidad. Estudio economía, sí. Estudio economía. Yo termino bachillerato en Cartagena, en la Universidad Libre. Por un accidente hago sexto de bachillerato allá, y bueno, y allí me gradúo. ¿Y se viene a Bogotá? Y estudié economía en Cartagena también, una de la base, la base profesional economía, en la Universidad Tecnológica Bolívar de Cartagena. Fue una economía, una carrera interesante en el sentido de que su énfasis era de economía de las organizaciones, de economía industrial, que en aquella época eran pocas los planes de estudio que tenían ese tipo de visión, y creo que fue acertado en su momento, siendo una universidad tecnológica con mucho éxito y prestigio, tanto en la costa norte como ya a nivel nacional, e incluso a nivel internacional ya es reconocida. Usted dice jocosamente, las huelgas me han perseguido. Para poner en contexto, pues al profe le tocó aquí en la escuela el movimiento estudiantil. Pero profe, ¿cómo era su actividad, digamos, de estudiante? ¿Iba a esos movimientos o era más bien reservado? No, al contrario, éramos muy abiertos, muy espontáneos, porque sentíamos la percepción, la realidad social de municipios como Magangué, como CRT, muy explicados en términos de actividades económicas primarias, muy de sector servicios también, agricultura y comercio, pero con unas inequidades plasmadas a nivel de los trabajadores del campo, por ejemplo. Sí. Mi padre en su consultorio privado, pero también en el hospital público, donde había la cobertura universal desde esa época, atendía a todo el mundo, a todo el que llegaba allí. Era el sector público de salud, tenía una cobertura del 100% en ese entonces. Y rumbero, no rumbero, noviero, no noviero, ¿cómo era Fernán Fortich a los 20 años? Sí, de todo, como en botica. Sí, no fue un desarrollo, una vida mojigata para nada. Éramos rumberos, fuimos salsómanos, fuimos musicólogos de alguna manera, por la variedad de música de la región y demás, pero también por la cara que tenía la costa norte hacia el exterior, ¿no? Sus mares, sus costas, sus puertos,
Entonces allí teníamos vida con el mundo caribe, por ejemplo, y con el mundo latino del Atlántico vivo en términos de otras culturas y de otras músicas. Entonces teníamos influencia de poetas, de autores, de literatos que aquí en Bogotá poco se exploran. Por ejemplo, un Agapito de Arco, por ejemplo, un Nicolás Guillén, la misma literatura de Martí, que ya de alguna manera nos llegaba. Y bueno, y sobre todo Nicolás Guillén, un caribeño puro en términos de su textura y de su libro, que por cierto el profesor Pablo Guadarrama, en algunas conversaciones que tenemos de filosofía política por allá a rato, recordamos a ese gran autor como fue Nicolás Guillén. Bueno, profe, si usted compara, digamos, esa actividad estudiantil de su época, ¿cómo ve el movimiento estudiantil? Se lo pregunto específicamente por nuestros estudiantes. ¿Cómo lo ve? ¿Qué evolución ve? ¿O no ve ninguna? ¿O qué avances? Sí, siempre esto es dinámico. Esto va de la mano precisamente de los acontecimientos políticos, económicos, sociales y demás. Y nuestra muestra estudiantil, nuestra población estudiantil, es una réplica de los problemas de la sociedad. Sí, los muchachos viven en su casa los problemas de los padres en términos de sus espacios laborales, en términos de sus espacios de vida y demás. Y eso se traduce, por supuesto, en necesidades o en sueños o en utopías, en deseos, lógicamente en lo que es la orientación hacia el plan de vida, por ejemplo. Profe, en estos 40 o más años de docencia, ¿qué ha sido lo mejor que usted resalta de ser docente? No, todo. Primero la manera en que llegué precisamente ya a esta vocación, a encontrarme con esta vocación que quizás uno la tenía escondida allí. Yo fui funcionario público, yo me gané un concurso público en el Ministerio de Hacienda. Sí. Trabajé en la Dirección de Impuestos Nacionales por ejemplo, lo que hoy se llamaría DIAN, y trabajé en la Dirección General de Apoyo Fiscal, con la conocida DAF, del Ministerio de Hacienda. Y eso me marcó sin duda porque allá puse en práctica mis conocimientos quizás más teóricos que de política pública, económica y demás de la carrera. Allá aprendí y avancé hasta hoy en lo que conozco y llevé a la academia la hacienda pública, el campo de la hacienda pública. ¿Cuánto duró de funcionario públicas público? Sí, antes de estar en el Ministerio de Hacienda, sí, yo trabajé en la Contraloría General de la República. Ese fue mi primer cargo público, que fue de libre nombramiento y remoción. Yo fui auditor general de la Nación, cargo que existía en esa época, delegado ante entidades públicas. Yo estuve en el ICFES, por ejemplo, me acuerdo. ¿Y cómo decide pasar de la estabilidad de un empleo en el Ministerio de Hacienda a la docencia? Yo ya era docente en las noches y fines de semana. Fuera de mi horario normal laboral, pues tenía algunas invitaciones por allí, compañeros que ya estaban en esta labor, que combinaban precisamente su vida profesional, tal como lo hacen hoy en día muchos egresados del ESAP en su vida profesional, que nos enriquecen mucho nuestro currículo y nuestra formación para nuestros estudiantes. Pues lo hacía yo trabajando, por ejemplo, en el externado, en las noches, en la Universidad Externado o en la Universidad La Gran Colombia, y después en la Universidad del Rosario, donde también me dieron esa oportunidad, precisamente en el campo de las finanzas públicas, pero también en un campo muy bonito que es el de análisis de entorno, el entorno económico y de sectores económicos y demás. Un campo donde hice mis primeros pininos en investigaciones también económicas y demás cosas. ¿Qué ha sido lo más difícil de la docencia? Siempre es saber llegar, el sufrir con el estudiante para que lea,
para que analice, para que comprenda lo que está leyendo, pero más aún para que se anime a escribir. Cada vez perdemos más ese sentido, esa articulación del sentido de la escritura con su forma de saber y de pensar, y tenemos que seguir luchando. El celular no nos está ayudando, este medio electrónico no nos está ayudando mucho, a pesar de que yo lo aprovecho dentro del salón y fuera del salón. Para mí es importante porque los libros también están allí. Claro. Y está, en el caso particular, también está la Constitución Política, por ejemplo, están los instrumentos de política, documentos tipo COMPES, y las normas como tal, las leyes, donde uno puede invitarlos a leer, a comprender, a debatir, a discutir in situ. Entonces es un desarrollo pedagógico intraaula, pero también algún seguimiento que se hace extraaula como debe ser. Al lado de eso ellos tienen los espacios de tutoría, donde algunos llegan, sí, en nuestros horarios de tutorías, a complementar, a profundizar, a desarrollar cualquier inquietud o duda que les haya quedado en la clase, y o en las lecturas de las bibliografías, las lecturas recomendadas, tanto obligatorias como complementarias, que hacemos para nuestro desarrollo de nuestro programa de la asignatura. Profe, después de su problema de salud, ¿se puede hablar de un Fernando Fortich antes de y uno después de? Sí, sin duda. ¿Lo cambia uno sin duda? Sin duda, bueno, allí son golpes emocionales a rato, ¿no? El tema de la salud implica precisamente el recordar los tiempos de vida, en algunas cosas, la responsabilidad con la familia, el amor con la familia. Sí, esperemos ahí que todo haya sido temporal y seguir viviendo. Pero usted está muy bien. Se ve muy bien. Gracias, sí. Pero bueno, los principios y valores, sí, eso ni antes ni el después, eso será toda la vida, y el compromiso con la sociedad y con la vocación de vida será para siempre. ¿Y ahora sigue siendo rumbero o le ha bajado? Sí, yo rumbea uno de otra manera, sí, ¿sabes? O sea, en casa escucha uno alguna música que le guste, por allí algún compañero que de pronto lo invita a departir algo, ya poco lo hago, lo debo volver a hacer. Le decía a mi señora qué día que debíamos volver a salir de vez en cuando a rumbear, lo que llamábamos rumbear. Sí. Quizás. Entonces creemos que eso, que la edad nos castiga, y eso no es cierto. Siempre la llama de la vida debe estar allí. Además, presente. Porque los 3 hijos ya están grandes. ¿O todavía están pequeños? No, hay uno pequeño, hay uno que está en la universidad. Me inició universidad apenas, estudia ingeniería mecánica en la Universidad de La Sabana. Y los otros 2 sí ya son profesionales. ¿Qué hacen sus hijos mayores? Mi hijo mayor vive en Düsseldorf, en Alemania. Ese se fue por el campo de la administración y la gestión deportiva. Y trabaja ya desde hace rato, ya va para 12 años viviendo allá. Ya es un muchacho de 35 años de edad, bueno, ya con su pareja, con su decisión de vida. Mi hija, la única mujer de los 3. La consentida. La consentida en la mesa y la cocina, como le digo yo, sí, preciosa. Trabaja aquí en Bogotá, en un colegio bilingüe, el colegio anglo-colombiano. ¿Es docente también? Allí, ¿ella siguió la docencia? Parece mentira, ella estudió comunicación social, periodismo, pero cogió la línea un poco de la comunicación organizacional y educativa y comportamental, y se está encontrando con algo que ella apenas está escudriñando, está descubriendo, y es esta vocación. Quizás eso, como te decía yo, el tema de la piel marca mucho, ¿no? El tema de los genes allí cubiertos o opacos. Yo, por ejemplo, mi vocación de vida se la debo sin duda a
a la relación que tuvo mi padre con sus semejantes por ser médico. Sí. Nos contaba el día a día y la problemática de cada una de las personas, los individuos, y lógicamente las enfermedades de esa época y demás cosas. Igual mi madre en ese sentido, muy, muy humanos, y sin duda yo defiendo la educación humana, los sistemas educativos abiertos, los sistemas educativos para el ser humano. Y precisamente ahorita estamos aquí en la ESAT en un proyecto bien bonito que va a marcar un hito, ahí sí, un antes y un después en la administración pública, tanto en el enfoque de enseñanza como el enfoque de las administraciones públicas, llamada el enfoque de la bioadministración pública. Okay. Es decir, una administración pública para el humanismo y que rompa los paradigmas del mercantilismo y de la intermediación, tanto de las organizaciones públicas como más aún de las economías o los sistemas económicos y sociales que administran. ¿Y este proyecto para cuándo? Estamos en eso con varios investigadores trabajando precisamente en eso. Es una apuesta que viene desde el sector función pública, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, junto con la dirección de la ESAP, bajo la decisión del profesor Bula y un grupo de profesores investigadores a nivel nacional de la ESAP, donde soy uno de los miembros de dicha misión. Qué bien, profe. Sí. Bueno, profe, se nos está acabando el tiempo, pero hay dos preguntas que no quiero dejar pasar antes de que se nos acabe el tiempo. Uno, ¿cómo fue su experiencia como decano? ¿Ya había tenido experiencias similares? Sí, yo, como te decía, yo he sido vicerrector académico en universidades privadas, director académico, coordinador académico, director de posgrados del área gerencial, profesor de planta, de carrera. He sido vicerrector corporativo, o sea, administrativo y financiero, por allá en un instituto tecnológico que creamos hace muchos años. Hubo algún inconveniente de la época, más político que académico, entonces allí hubo, bueno, dentro de esa atipicidad del país en algunos tiempos, pues tocó disolver esa corporación, por ejemplo. Ok. Sí. Bueno, profe, y otra pregunta, ¿qué vamos a hacer con la regla fiscal? La regla fiscal es eso, ¿no? Es una regla que viene de un acto legislativo y lógicamente del acto legislativo 03 del 2011, reglamentada con la ley 1473 del 2011, que cambió un poco para mal, en mi parecer, la estructura de la administración e inflexibilidad de las finanzas públicas en Colombia. Es una regla, es una norma y las leyes se pueden deshacer tal cual como se hacen. Es un ABC del derecho administrativo, por ejemplo, y de las normas. Es inentendible que en el año 2011, cuando se aplica la regla fiscal, cuando la aprobamos, la relación deuda sobre PIB estuviera en el 22% del PIB. 2011. Y mira, estamos en el 2025. Es decir, 14 años después, ya esa relación de deuda-PIB es cercana al 58% del PIB. Es decir, en 15 años se ha más que duplicado la deuda pública colombiana. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Dónde está el impacto precisamente de esos recursos, de ese gasto por servicio a la deuda y demás? Este año nos decían los ministros que estamos pagando 112 billones de pesos de servicio a la deuda, y de los cuales es más intereses, cerca de 90 billones, que pago a amortizaciones, al capital. Entonces eso es como le pasa una vergüenza a las personas que tienen crédito, que terminan pagando más interés que abonos a capital. Exactamente lo mismo, pero estamos en un proceso de capitalismo financiero y salvaje, y cada vez más salvaje. Exactamente la misma racionalidad que hacemos como familia, también la tenemos que hacer como Estado. Pero más aún, el problema no es tanto del gasto público, si bien está allí, sino el problema es de los ingresos y de la gestión de los ingresos.
un alto nivel de evasión. Las grandes corporaciones son las que más evasión y elusión presentan. No le pagan al Estado colombiano, no le pagan los impuestos que deberían pagarle. Y fuera de eso, se arriesgan a evadir impuestos. Igual los grandes ricos de este país. Ahí el estudio de Garay y Espitia, un bello estudio del año 2019, así lo demuestran, de los pocos estudios serios que ha habido en términos de análisis de la estructura tributaria en Colombia. Pero más aún, no le pagan las sanciones, las multas, sí, al Estado colombiano. O sea, la cartera está allí y se las borran, tal como pasó cuando han privatizado entidades como la Caja Agraria en su momento, deudas que tenían algunos personajes de este país y que nunca las pagaron. Y así ha sido recurrente el tema. La Auditoría General de la República, hizo la advertencia tanto a entidades nacionales como del orden territorial, como es el caso de mi ciudad, Cartagena, donde se le debe más de 1 billón de pesos en cartera, tiene Cartagena en carteras por recuperar, y no oímos al alcalde ni a las autoridades administrativas decir eso. Entonces la gestión de fiscalización y de ingresos es una tarea mucho más marcada que la del mismo gasto público. Por supuesto que en finanzas públicas van de la mano, y si sumamos las gabelas, exenciones, beneficios tributarios de las leyes, de las reformas, pues eso es un golpe negativo a las finanzas del Estado. Hay plata, hay dinero, sino que hay que saber cobrarlo y hay que saber que respaldar al Estado para que cumpla su función administrativa de recaudo de la mejor manera. Bueno, profe, muchísimas gracias. Era el profesor Fernán José Fortich Pacheco, quien estuvo con nosotros en Voces Magistrales. Profesor, espero tenerlo en otra oportunidad para que sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, bueno, y gracias por la última pregunta que siempre está en el campo claro, de estudio de nosotros. Muy gentil, gracias por la invitación y a sus órdenes siempre, y qué bueno que se mantenga este espacio. Vale, buen día. Voces Magistrales, más allá del aula. Un diálogo con docentes esapistas.